en el trono de Dios estos 24 ancianos? Bueno, hay varias opiniones, entre ellas esa. Los sacerdotes en Israel estaban distribuidos en 24 turnos de acto cúltico dentro del templo. Y cada turno tenía su presidente. A ese presidente de ese turno le llamaban el anciano. Y desde luego, Juan está recogiendo, por eso le digo, el Apocalipsis es importante verlo dentro del contexto judío, porque Juan está recogiendo esa información y la está explicando dentro del contexto judío, que es el que domina. Juan no es budista, Juan no es maometano, Juan es judío y está interpretando dentro de su contexto religioso. Ese anciano que presidía, de luego, tenía la función presidencial de todos los sacerdotes que estaban ministrando en su turno. Hay quienes creen que esos 24 ancianos representan simbólicamente los 24 turnos de sacerdotes que había dentro del templo. Claro, pero hay quien tiene la objeción y dice, oye, pero no necesariamente tiene que ser eso, porque Juan está tomando prestado el lenguaje judío, pero Juan no está explicando lo que el judaísmo creía. Juan está explicando lo que se está viendo dentro de la visión neotestamentaria. Por lo tanto, él está explicando con lenguaje judío, pero lo que explica con lenguaje judío es lo que está visualizando que dentro del contexto neotestamentario. Y esos que lo entienden así, dicen que los 24 ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios. Es decir, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¿Usted puede creer lo que quiera? Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Obviamente, es de donde parte el concepto del trato de Dios para toda la humanidad. ¿Cómo están vestidos? Pues están vestidos con túnicas blancas. Dijimos que las túnicas blancas simbolizaban ¿qué? ¿Ah? Gozo de victoria. El gozo de victoria. Están con coronas, que significa las coronas ¿qué? Dominio y realeza. Y están sentados en los tronos, que significa autoridad. A estos 12 patriarcas y a estos 12 apóstoles, según la escuela que lo interpreta así, obviamente, estos representan precisamente el mundo interventivo, con lo que Dios intervino en la historia de la humanidad para dar a conocer su gracia, su misericordia, su amor, su evangelio. Ahora, estas visiones fueron las únicas dadas en el documento y en la experiencia bíblica. No. Con anterioridad, otros profetas la habían tenido. Claro, acuérdense que dijimos que Juan no está copiando las visiones de ellos. Juan está utilizando ¿qué? El recurso interpretativo para validar, porque la tesis de la iglesia primitiva es que para probar una verdad neotestamentaria había que conseguir un fundamento ¿qué? Antiguo testamentario. Si no se consigue un fundamento antiguo testamentario, no se puede probar una verdad no testamentaria. Para probar que Jesucristo era el Mesías, la iglesia primitiva tuvo que ir ¿a qué? A la genealogía y al Antiguo Testamento. Esa es la tesis. Para probar cualquier verdad, el Antiguo Testamento es el recurso. Por eso los cristianos usamos el Antiguo Testamento. Pero ya en la antigüedad, Ezequiel había tenido visiones como esta. Job inclusive manifiesta experiencias como esta. En el libro de Éxodo se habla de experiencias muy particulares. Los profetas antiguos, Daniel, había vivido experiencias como esta. Ahora, hay otro elemento que se añade. Déjame ver si en estos 17 minutos que me quedan lo puedo concluir.
las 7 antorchas. Dice que hay 7 antorchas en el trono. La luz del trono es suficiente para alumbrar. Pero hay 7 antorchas que tienen una representatividad. Representan los 7 espíritus de Dios. La pregunta es, ¿Dios tiene 7 espíritus? Realmente no. El número 7 significa ¿qué? Perfección. Lo que quiere decir es que allí, en el trono de Dios, hay perfección, hay plenitud. Desde luego, asimismo como en el trono hay 7 antorchas, en los primeros 3 capítulos se dirigió el mensaje a 7 iglesias. No existían 7 iglesias, existían muchas iglesias, pero el número 7 en Juan era escogido para hablar de cosas, perfección, plenitud. Es decir, si el mensaje se envía a 7 iglesias, se le está enviando a todas las iglesias, todos los cristianos. Ahí está la perfección, está la plenitud. Ahora, por el otro lado, dice Juan que alrededor del trono, el trono era como una islita. Había un mar que era de vidrio, o algo semejante, ¿no? Dice que es como vidrio, ¿no? Desde luego, en la antigüedad el vidrio se consideraba un metal precioso. Ahora no, porque ahora abunda, ¿no? Pero desde luego los indígenas cambiaban oro por tonterías que traían los españoles. Porque si para ellos era novedad, eso era lo más extraordinario. Y desde luego, pues, en este sentido, en la antigüedad, encontrar algún fragmento de vidrio era obviamente considerado un metal precioso. Juan dice que en el trono había un mar que era como de vidrio. Pero dijimos que mar significa ¿qué cosa? Inseguridad y muerte. Es decir, que en toda la expansión del trono hay inseguridad. No se sabe qué pasa. Pero esto es un mensaje cabal para la iglesia. Señores, ustedes están en el trono. Ustedes están en el trono. El mar puede significar inseguridad. El mar puede significar muerte. Aún en el trono. ¿Ah? Aún alrededor del trono. Aún alrededor del trono. Pero el peligro para ustedes no existe. Porque ustedes están representados ¿dónde? En el trono. Ahora, en adición a eso, Juan dice que vio también no solamente 24 ancianos, vio 4 criaturas vivientes. ¿Lo vemos de nuevo? Son elementos visionarios, son elementos simbólicos. No podemos interpretarlos literalmente. Yo una vez fui a dar este estudio bíblico de Apocalipsis y antes de comenzarlo recogí la respuesta de una pregunta. ¿Qué significa para usted Apocalipsis? Y yo recuerdo que uno se levantó y me dijo, me da miedo. Otro dijo, siempre que lo he escuchado no puedo dormir. De hecho, las películas que Hollywood ha hecho sobre Apocalipsis son horripilantes. Y las explicaciones que te están dando Sí. en televisión son terribles. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo es posible que un libro que se escribe para consolar a los cristianos en el primer siglo, ahora para los del siglo XXI sea un terror? No me hace sentido. O sea, ¿cómo a la iglesia del primer siglo le dio esperanza y a mí me tiene que dar miedo? ¿Cómo a la iglesia del primer siglo le afirmó la fe y a mí me tiene que llenar de desesperación que para dormir me tengo que tomar una tibán o me tengo que tomar una sanaca? ¿Me hace sentido? No me crea un sentido lógico a la vida cristiana. Si para la iglesia primitiva el libro de Apocalipsis fue un libro de esperanza,